Queridos hermanos, buenas noches. Vamos a empezar esta sesión donde vamos a responder las preguntas que ustedes han formulado y, como siempre, nos ponemos en la presencia de Dios con una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por reunirnos en este momento. Hoy, jueves eucarístico y sacerdotal, te damos gracias porque te has quedado realmente presente en la Eucaristía. Te damos gracias también por haber instituido el sacramento del orden. Te pedimos de manera especial por todos los sacerdotes para que te reflejen a ti, único Salvador del mundo. Nos ponemos bajo la protección de la Virgen. Ella nos ayuda a conocer más el Evangelio y a comunicar con gozo y alegría la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a responder ahora las preguntas de las clases 6 y 7. Primera pregunta de la clase 6, de un gran amigo mío, Luis Sudario Orellana. Desde aquí mi oración y bendición. Luis Sudario, que todos los días me llama 80 veces. Primera pregunta, tiene dos. ¿Qué condiciones necesito para ganar indulgencias plenarias? Por ejemplo, aquellos que tienen el escapulario de la Virgen del Carmen. Bien, la pregunta es sobre las indulgencias. Vamos a poner acá indulgencias. Las indulgencias tienen que ver con una potestad que tiene la Iglesia de ofrecernos una purificación. La Iglesia administra, porque Cristo le ha dado el poder, los tesoros de la salvación. Entonces, la Iglesia nos ofrece purificarnos, ¿no? Una purificación. Una purificación. La Iglesia nos ofrece una purificación. Una purificación que puede ser para mí o para un difunto. La Iglesia tiene la potestad por Cristo para ofrecernos la purificación de nuestra alma o la de alguien que esté en el purgatorio. Podemos ofrecer una indulgencia por un difunto. Lo que yo no puedo hacer es ofrecerlo por un ser vivo. No. O por mí o por un difunto. Y si la purificación es total, entonces se llama indulgencia plenaria. Indulgencia plenaria cuando hay una purificación total. Una purificación total. Y para ello la Iglesia nos dice que hay unos requisitos. Hacer la obra que tiene indulgencia. Hay que hacer la obra que tiene indulgencia. Hay varias obras que tienen indulgencia. Por ejemplo, estar media hora delante del Santísimo Sacramento, rezar el rosario en comunidad, leer media hora la Biblia, el día de la Virgen del Carmen tener el escapulario. Hay varias obras que gozan de la indulgencia. Hay que confesarse. La confesión. Porque hay que estar en gracia de Dios. Hay que comulgar. Comunión sacramental. Hay que rezar por las intenciones del Papa. Rezar
por las intenciones del Papa. Y, muy importante, y a veces no se predica, y si el quinto punto no hay indulgencia plenaria, rechazar todo tipo de pecado, rechazar todo tipo de pecado. Esto es muy importante, es decir, hasta el pecado venial. Hasta el pecado venial. Entonces, para ganar la indulgencia plenaria, que es la pregunta de Luis Sudario, gran amigo, santo varón, hay que hacer la obra que tiene indulgencia. Hay muchas obras que tienen indulgencia. Por ejemplo, estar media hora ante el Santísimo, rezar el rosario en comunidad, el día del Sagrado Corazón de Jesús, rezar las letanías del Sagrado Corazón de Jesús, el día de Pentecostés, rezar las letanías al Espíritu Santo, el día de la Virgen del Carmen, tener el escapulario, en fin. Hay que confesarse, porque hay que estar en gracia. No podemos estar en pecado, estar en gracia de Dios. Hay que unirnos a Jesús. La unión con Jesús se da a través de la comunión eucarística. Hay que estar unidos a la Iglesia Católica, por eso se reza por el Papa, unidos a la Iglesia. Pero además hay que convertirnos, conversión total. Conversión total. Esto es muy importante. No basta decir, hice la obra, me confesé, comulgué, recé por el Papa, ya la gané. Un momentito, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Has perdonado a esa persona? ¿Ya no hablas mal de los demás? ¿Eres más generoso? ¿Ya no eres chismoso? ¿Cómo está tu corazón? Son 5 puntos para ganar una indulgencia plenaria. Padre, ¿cómo sé que he ganado la indulgencia plenaria? Eso solo Dios lo sabe. Tú tienes que aspirar a ganar. Pero solo Dios lo sabe. No hay certeza absoluta. Solo Dios lo sabe. Cuidado que hay un gravísimo error, hacer de las indulgencias algo mágico, algo mecánico. Y eso es lo que Lutero criticó. Lutero no tiene ninguna razón en salirse de la Iglesia Católica, pero Lutero escuchaba cómo predicaban algunos sacerdotes sobre las indulgencias y como predicaban mal, como algo mágico, entonces él ciertamente, ahí sí tenía la razón, criticaba esa forma de hablar de las indulgencias. Y sobre todo algunos sacerdotes predicaban muy mal porque decían que cuanto más plata dabas como limosna, mejor era la indulgencia. No, así no son las cosas. La indulgencia plenaria exige una conversión total. Entonces, para ganar una indulgencia plenaria, hay que hacer la obra que tiene indulgencia, la confesión, la comunión, rezar por las intenciones del Papa y rechazar todo tipo de pecado. Y si hay una indulgencia parcial, que también la Iglesia ofrece, por ejemplo, cuando nos santiguamos, hay indulgencia parcial, rezar nuestro escapulario, indulgencia parcial, la purificación es parcial. ¿Qué significa purificación total? Que si te mueres, te vas al cielo de frente. Como ustedes son santazos, se van a ir al cielo de frente. Ahora, me acuerdo una vez dando una charla en una parroquia, yo expliqué lo que son las indulgencias y una señora levantó la mano y me dice: Padrecito, entonces voy a hacer la obra que tiene indulgencia, me voy a confesar, voy a comulgar, voy a rezar por el Papa, voy a rechazar todo tipo de pecado, pero me voy a tirar a una combi para que me mate y me voy al cielo de frente. No, al contrario. ¿Cómo vas a hacer eso? Estás atentando contra tu propia vida. ¿Cómo que vas a hacer eso? Yo le tuve que corregir a esa señora, porque tiene una mentalidad mágica de la indulgencia. La gano y ya, un momentito. En primer lugar, tú no sabes si la has ganado. Estamos aspirando. Dios solamente lo sabe. Bien, entonces aquí tenemos la
Primera pregunta de Luis Sudario Orellana. Vamos con la segunda pregunta de mi gran amigo Luis Sudario. Tengo que felicitar por su pregunta porque es importante que ustedes sepan lo que es una indulgencia plenaria. Esto es muy importante, una conversión total. ¿Qué tipo de purificación es esa donde nuestro corazón está lleno de rencor, de suciedad? No, hay que esforzarnos en que todo en nosotros sea limpio. Vamos a la segunda pregunta de nuestro hermano Luis Sudario. Dice, ¿por qué Santo Tomás de Aquino no está de acuerdo con el dogma de la Inmaculada Concepción o no lo puso en sus escritos? También es una buena pregunta de Luis Sudario. ¿Por qué Santo Tomás de Aquino no habló de la Inmaculada Concepción? Vamos a borrar el PowerPoint de los pobres, ¿ya? Bien, entonces vamos con la segunda pregunta que también es de Luis Sudario, que es un teólogo de peso porque pesa 150 kilos. Bien. Pregunta Luis Sudario, buena pregunta y le felicito. La Inmaculada Concepción ¿no? Y Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué Santo Tomás no habló de la Inmaculada Concepción? Porque Santo Tomás creía que María fue purificada luego de la concepción, luego de su concepción. O sea, aquí Santo Tomás de Aquino no acertó, porque él decía que María es limpia, pura, santa, pero luego de su concepción, un momento en que no era inmaculada. Esto evidentemente no es correcto. Los teólogos también se equivocan, ¿ya? Entonces, el gran teólogo de la Inmaculada, ¿quién es? ¿Se acuerdan? Les dije que vean una película. Duns Scoto. Él es el gran teólogo de la Inmaculada. Él sí dijo que María es inmaculada desde el primer instante de su concepción. Y para hablar de la Inmaculada Concepción, Duns Scoto decía así, ¿no? Dios podía hacer a su madre inmaculada, sí, si es todopoderoso, sí. Dios quería hacer a su madre inmaculada, ¿quería o no quería? Sí, porque es su madre, ¿no? Por lo tanto, la hizo inmaculada. Entonces, ¿Dios podía hacer a su madre inmaculada, sí o no? Sí. ¿Dios quería? Sí. Si tú tuvieses el poder de crear a tu madre, ¿cómo la crearías? ¿Perfecta o imperfecta? Si tú tuvieses el poder, ¿la crearías perfecta? A tu suegra no contestes. Bien, Scoto decía, ¿Dios podía? Sí. ¿Dios quería? Sí. Por lo tanto, la hizo inmaculada a su madre. ¿Ya? Ahora, el tema de Santo Tomás de Aquino es que él tenía problemas en afirmar la redención universal de Cristo si nosotros consideramos a María como inmaculada desde su concepción, porque decía Santo Tomás de Aquino que si María
fuese inmaculada en su concepción, no necesitaría de Cristo. La Iglesia enseña que María ha sido redimida por Cristo. María también necesita de Cristo. Pero la redención que ha hablado Jesús con relación a su madre se llama redención preservativa, es decir, la preservó de pecado. Redención preservativa, ¿ya? Es decir, que María no cayó por los méritos de Cristo. Nosotros hemos caído y Cristo nos rescata. María no cayó por los méritos de Cristo. Es la redención preservativa. En nosotros no hay redención preservativa. Hemos caído y Cristo nos rescata. María no cayó por los méritos de Cristo. Bien, entonces está respondido. El gran teólogo de la Inmaculada es Duns Scoto. Les recomiendo que vean la película, El Beato Duns Scoto. Siguiente pregunta de nuestra hermana Helen Ángeles Pastor. Desde aquí mi saludo y mi bendición para nuestra hermana, que pregunta sobre los protestantes. Bien, los protestantes. 3. Los protestantes. ¿Cuándo empiezan? Los protestantes, ¿cuándo empiezan? En el siglo XVI empieza el protestantismo. Empieza con Martín Lutero, pero no es el único, también está Calvino, está Zwinglio, está Enrique VIII. De Martín Lutero pues sale el luteranismo, ¿no? De Calvino el calvinismo. De Zwinglio viene la iglesia reformada, los que siguen a Zwinglio, y los anglicanos Enrique VIII, ¿no? Hoy es cumpleaños del padre Fernando Olivera, él es calvinista, no es una broma, es mi amigo por si acaso, ¿ah? Padre Fernando Olivera, desde aquí mi saludo para usted. Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, Enrique VIII, todo ello nos lleva a hablar de la ruptura con la Iglesia Católica. Ruptura con la Iglesia Católica. Entonces, el siglo XVI viene la ruptura con la Iglesia Católica. Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, Enrique VIII. De Zwinglio son las comunidades que siguen a Zwinglio, están en la zona de Suiza sobre todo, son los protestantes, ¿ya? Bien. Ahora, Cristo fundó una sola iglesia, la Iglesia Católica. El siglo XVI fue un siglo donde había muchas, digamos, cosas que no estaban bien dentro de la Iglesia Católica. Había aspectos que no estaban bien. Había sacerdotes que no daban testimonio, habían escándalos. Pero eso no justifica que te vayas de la Iglesia Católica, porque así como Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, Enrique VIII cortaron con la Iglesia Católica y no está bien, así también hubo quienes, como San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila, San Cayetano, etc., se esforzaron por ser santos y sacaron adelante a la Iglesia. Lo que saca adelante a la Iglesia es la santidad. Lo que saca adelante a la Iglesia es la santidad. La Iglesia es santa por Cristo, no por nosotros. La Iglesia es santa porque tiene todos los medios para que seamos santos. Nada justifica salirnos de la Iglesia una santa, católica y apostólica. Las crisis que hay en la Iglesia se superan con la santidad, no con las reuniones, no con el papeleo, no con las comisiones.
Antiguamente a los cristianos los mataban los leones, ahora a los curas los matan las reuniones. Reunión aquí, reunión allá, comisión 1, comisión 2, comisión 3. No, hay que ir al sagrario, hay que rezar más. Hay que ser más eucarísticos y marianos, por ahí se empieza. Estoy haciendo mi catarsis porque muchas reuniones, Más meditaciones delante del sagrario y menos reuniones, ¿ya? Sigamos con las preguntas. Bueno, nuestra hermana Helen Ángeles Pastor ha hecho una pregunta muy buena. Desde aquí, bendiciones, señora Helen. Saludos a su hijo Charlie, a su esposo. Nuestro hermano Jaime Delgado Honda, desde aquí mi oración y bendición para Jaime, pregunta: ¿la iglesia tiene una dimensión visible o solo participa en la vida de Cristo? Bueno, vamos a explicar esto. El hermano está preguntando sobre la dimensión visible de la iglesia. Vamos a responder a esa pregunta. Borremos el PowerPoint de los pobres que tiene su acogida, aunque las personas que no ven bien ya lo siento, pero no, tienen que hacer un acto de fe lo que les estoy diciendo. Bien, vamos con la siguiente pregunta. La pregunta de nuestro hermano Jaime Delgado Honda. Pregunta, vamos a poner 3 dimensiones de la iglesia. La iglesia tiene 2 dimensiones. La iglesia tiene una dimensión visible. Una dimensión visible y una dimensión invisible. La iglesia tiene una dimensión visible porque es una sociedad visible. Hay una sociedad visible. Por ejemplo, vemos que hay una jerarquía que es visible. Hay una jerarquía. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Hay una sociedad visible, una jerarquía que es visible. Ahí está el Papa Francisco, ahí está Monseñor, ahí está este siervo inútil, una sociedad visible. También se ve la presencia de los laicos. Pero hay una dimensión invisible. ¿Cuál es la dimensión invisible? La gracia de Cristo. En la iglesia está la gracia de Cristo. La iglesia nos da la vida de Cristo. Nos comunica la gracia. Por ejemplo, ustedes van a la Santa Misa, una misa que celebra el obispo, vengan al obispo, vengan los sacerdotes concelebrando, vengan los diáconos, están los fieles, dimensión visible. Pero en esa dimensión visible se está comunicando la gracia de Cristo. En el momento, por ejemplo, de la comunión, al recibir la Eucaristía, recibes al mismo Cristo, recibes la gracia de Cristo. Por lo tanto, en la iglesia hay una dimensión visible y una dimensión invisible. La iglesia es una sociedad visible, pero en la iglesia se comunica la gracia de Cristo. Llega la vida de Cristo a nosotros. ¿Ya? La iglesia, por eso, tiene una dimensión visible e invisible. Llega la gracia, que no se ve. Lo que se ve es la grasa de los gorditos, ¿ya? Nuestra hermana Eliana Quispe, desde aquí, mi saludo y mi bendición. Pregunta: ¿en esta época podría salir un concilio para rebatir la ideología de género, el aborto, la eutanasia, las uniones entre personas del mismo sexo? Sí, podría haber. ¿Por qué? Porque un concilio ecuménico
traería enseñanzas dogmáticas, dogmas, puede traer enseñanzas morales también, ¿no? Y aquí podríamos poner lo que se está diciendo, ¿no? El tema del aborto, eutanasia, que por cierto, el Vaticano II habla contra el aborto. El Concilio Vaticano II señala, por ejemplo, en la Gaudium et Spes, los ataques contra la vida y habla de la santidad del matrimonio. También hay enseñanzas pastorales en un concilio, ¿no? Entonces podría haber tranquilamente otro concilio ecuménico donde se aborden enseñanzas morales, podría haber. Vamos con la siguiente pregunta, nuestra hermana Patricia Peña. Desde aquí mi saludo y mi bendición para ella. Padre, me llegó un mensaje sobre los escritos del teólogo jesuita Teilhard de Chardin y no me gustaron. ¿Se podría llamar teología del disenso? Por favor, explíqueme. A ver, vamos a responder esta pregunta diciendo lo siguiente. Los teólogos tienen que ser fieles al magisterio. Cuando un teólogo no es fiel al magisterio, es un teólogo del disenso. Por lo tanto, vamos a poner así, teólogos. Teólogos. Los teólogos, ¿no?, deben ser fieles al magisterio. Ser fieles al magisterio. Por ahí se empieza. Deben ser fieles al magisterio. ¿No? Los que no son fieles, se le llama teólogos del disenso. Del disenso, así se le llama. ¿Ya? También se le llama heterodoxos, porque no hay ortodoxia. Heterodoxos. Es decir, aquí hay errores, hay ambigüedades. Ahora, dentro de los fieles al magisterio, pues hay algunos que son teólogos claros, ¿no?, que escriben sencillo, ¿no?, que se les puede entender, y otros que son teólogos, digamos, más difíciles de entender. Entonces, no todos los teólogos tienen un lenguaje asequible. Hay teólogos que son claros y otros más difíciles de entender. Por ejemplo, los teólogos alemanes son más complicados de entender. Y hay también, hay que decirlo, teólogos alemanes del disenso. Había un teólogo alemán que decía que cuando escribía algo, se lo daba a su secretario y le decía: léelo y dime si está claro. El secretario lo leía, iba donde ese teólogo le decía: está claro. Y este teólogo le respondía: ¿está claro? Entonces, tráeme la obra porque tengo que complicarlo más. Ya se ve que ese teólogo no le gusta explicar las cosas con claridad. Un teólogo tiene que tratar de ser claro. Ahora, hay teólogos que son verdaderamente densos. Y por eso, dentro de los teólogos fieles al magisterio, hay teólogos que son claros y otros más difíciles de entender. Por ejemplo, teólogos claros: Henri de Lubac, Yves Congar, Ratzinger. Y en el caso concreto de Teilhard de Chardin, que pregunta nuestra hermana
hermana Patricia Peña, es muy denso y hay cuestiones que están en el límite. No es que sea del disenso, pero están en el límite. Y tampoco puede estar en el límite. El teólogo también tiene que esforzarse por no estar en el límite y buscar la claridad, la sencillez. A veces hay temas que no son tan fáciles de explicar. No hay, pues también podemos decir una uniformidad en la forma de explicar dentro de la doctrina un tema. El magisterio da un marco, pero hay muchas formas de explicar algunos aspectos de las verdades de fe que no son tan fáciles de explicar, pero en todo caso un teólogo tiene que tratar de ser claro. ¿Ya? Bien. Entonces, la pregunta que me hace la hermana, yo le respondería que Teilhard de Chardin es un teólogo complicado, denso, y hay puntos que están en el límite. No es que sea un hereje, pero hay cosas que están en el límite, y cuando están las cosas en el límite, fácilmente podemos salirnos del límite. Entonces, los teólogos tienen que ser fieles al magisterio. Y entre los teólogos hay teólogos claros y otros que no son tan claros, que son densos, que tienes que leer 20 veces para entender y tienes que tomar 5 jarras de agua de manzana para mover las neuronas. Pero bueno, si les gusta leer teólogos difíciles, ánimo. En varias noches de insomnio pueden avanzar un par de hojas. Los teólogos del disenso rechazan el magisterio, no armonizan con el magisterio, son heterodoxos, tienen errores, ambigüedades. Y ahí donde hay ambigüedad, ahí no se edifica a la comunidad. Es lo que se cuenta también de un predicador. Una señora le dice: padre, usted es ambiguo cuando habla. Y el padre le dice: sí y no. O sea, la respuesta también era ambigua. Las cosas tienen que ser claras, o sí o no. También se cuenta de esa señora que va a buscar al sacerdote y le dice: padre, usted siempre responde una pregunta con otra pregunta. Y el sacerdote le dice: ¿y tú qué dices? Que siempre decía una pregunta a otra pregunta. Cuando alguien hace una pregunta, lo que uno espera es una respuesta. Bien, vamos con un santazo. Nuestro hermano Jorge Mendoza hace 3 preguntas. Padre, ¿antiguamente estaba prohibido que las mujeres lean la Biblia? Esa es su primera pregunta. Segunda pregunta: padre, la teología es muy interesante y misteriosa, pero al Señor le gusta la gente sencilla y humilde, e incluso analfabetas, ¿verdad? Y tercera pregunta: padre, ¿qué es el imprimatur de un obispo? Muy bien, estimado Coco Mendoza, ánimo, se ve que te has interesado en las clases. Vamos a borrar el PowerPoint y ahora vamos a responder a Coco Mendoza. Muy bien, pues vamos a responder estas preguntas de nuestro hermano Jorge Mendoza. Y la pregunta que él hace es sobre la proclamación de la palabra en la liturgia. Su pregunta es bastante interesante. Dice: padre, ¿es verdad que antiguamente estaba prohibido que las mujeres lean la Biblia? ¿Por qué? No, no estaba prohibido que las mujeres lean la Biblia, de ninguna manera. Es más, hay muchas místicas, siglo XIII, XIV, XV, místicas santas,
que han hecho comentarios interesantes en la Biblia. Las místicas alemanas, por ejemplo, las del monasterio de Gesta. Lo que pasa es que sí, en el contexto de la liturgia, hasta el Vaticano II no leían las mujeres. ¿Por qué? Vamos a señalar. Sería la pregunta 6, ¿no? La mujer y la proclamación de la palabra. Porque hasta el Vaticano II, hasta el Concilio Vaticano II, ¿no? Había órdenes menores. Y esas órdenes menores eran solo para varones. Y ahí estaban, por ejemplo, teníamos el hostiario, que se encargaba de estar en la puerta. Estaba el lector, que se encargaba de las lecturas. El acólito, el subdiácono. Ahora ya no hay subdiácono. Entonces todo esto se eliminó, ¿no? Entonces, el ser lector era necesariamente ser varón, recibir una orden menor, pero se eliminaron las órdenes menores y luego del Concilio Vaticano II, ¿no? Las mujeres pueden proclamar la palabra, lo cual está muy bien. ¿Por qué antes no? Porque estaba atado a las órdenes menores. Las órdenes menores no son de institución divina. Era una forma de servir en la liturgia. Pero se eliminaron las órdenes menores que estaban atadas a ser varón y por lo tanto luego el Vaticano II ya las mujeres pueden proclamar la palabra y de hecho lo hacen muy bien. Muchas veces mejor que los hombres, porque son más cuidadosas, ensayan, etc. Y desde aquí también mi bendición y saludo al grupo de liturgia. Estamos ahorita reuniéndonos vía Zoom, pero queremos pronto físicamente. La segunda pregunta de Coco Mendoza es: la teología es muy interesante, misteriosa, pero también el Señor ama a las personas sencillas, humildes e incluso analfabetas, ¿verdad? Claro que sí. Es más, ya he dicho una frase muy importante, 7, teología y sencillez. El teólogo no puede ser orgulloso, tiene que ser sencillo. El teólogo no es un sabelotodo. El teólogo no tiene respuestas a todas las preguntas. Ante Dios somos nada. Lo que sabemos de Dios es muy poco, pero lo poco que sabemos es necesario que lo sepamos para nuestra salvación, porque Dios es infinito. Y Jesús nuestro Señor ya nos ha revelado lo que tenemos que saber de Dios, que Dios es Padre, Él es el Hijo. Jesús nos habla del Espíritu Santo, Jesús nos habla de un Dios que es amor, pero Dios nos supera. El teólogo debe ser sencillo. Decía un teólogo, von Balthasar, que la teología se hace de rodillas. La teología se hace de rodillas. Es muy importante, la teología se hace de rodillas. Si nosotros aprendemos más de Dios es para ponernos de rodillas en adoración, no para creernos la mamá de Tarzán, la última Coca-Cola del desierto. No. Si conocemos más de Dios, si aprendemos la teología es para ponernos de rodillas y servir a nuestros hermanos. Ponernos de rodillas delante de Dios y servir a nuestros hermanos. Y decía San Buenaventura, aunque no está
totalmente confirmado, pero muchos dicen, dice San Buenaventura, que una viejita piadosa sabe más de Dios que un teólogo orgulloso. Teólogo orgulloso. Toma mientras, ¿ya? Una viejita piadosa sabe más de Dios que un teólogo orgulloso. Y decía el beato Álvaro del Portillo, decía lo siguiente: hay que tener piedad de niños y doctrina de teólogos, o sea, saber lo básico de la fe, doctrina de teólogos. Piedad de niños, doctrina de teólogos, sí, tienes que saber tu fe. Porque lo contrario, viene un testigo de Jehová, te marea. Viene un evangélico, te marea. Y al día siguiente ya estás con tu corbata y tu maletincito tocando puertas y con tu atalaya. Piedad de niños, sencillez, pero doctrina de teólogos. Tienes que saber defender tu fe. Por eso les he dicho ya 1000 veces, lean la Biblia, pero no de cualquier manera, siempre con su catecismo al lado. La siguiente pregunta es: Padre, ¿qué es un imprimatur de un obispo? Muy bien, vamos a responder esa pregunta, pero remarquemos que la teología tiene que ir de la mano con la sencillez. El teólogo debe ser sencillo, la teología se hace de rodillas. Una viejita piadosa sabe más de Dios que un teólogo orgulloso. Una viejita piadosa es una viejita sencilla, que tiene un corazón limpio, que reza bien, que tiene olfato católico. Piedad de niños, doctrina de teólogos. Por ejemplo, a San Martín de Porres le hacían preguntas los teólogos de entonces sobre Dios, y él daba unas respuestas espectaculares, y no estudió teología, porque Dios se revela a los sencillos. Cuando hay sencillez, Dios actúa. Cuando hay soberbia, no. Entonces, para terminar las preguntas de la clase 6, vamos con la tercera pregunta de don Jorge Mendoza. Padre, ¿qué es un imprimatur de un obispo? Muy bien, buena pregunta, estás inspirado, hermano, ¿eh? Se ve que el Espíritu Santo ha actuado en ti. Vamos con la pregunta de Jorge Mendoza, que nos señala qué es el imprimatur de un obispo. Bien, sería, me parece, la 8, ¿no? Imprimatur. A ver, cuando se va a publicar un libro católico, necesita, en principio, del nihil obsta, nihil obsta y del imprimatur. Nihil obsta significa nada observado. Imprimatur significa que se imprima.
Entonces, ¿quién hace el Nilosta? Lo tiene que hacer un revisor, alguien que revisa. Y el que revisa le informa al obispo, quien es el que da el imprimatur, el obispo o el delegado por el obispo. Entonces, yo quiero publicar un libro, le tengo que dar a un revisor, a un teólogo, a un otro sacerdote, lo revisa y presenta un informe al obispo y el obispo hace el imprimatur. Es decir, primero un revisor, alguien que revisa, ve que no hay herejías, que no hay errores y hace un informe, le entrega al obispo y el obispo hace el imprimatur para un libro católico. Si ustedes se dan cuenta, en un libro católico debe haber Nilosta, nada observado, es decir, no hay errores, no hay herejías, y el imprimatur, que es la aprobación del obispo para que se imprima el libro. Todo libro católico debe tener el Nilosta y debe tener el imprimatur, que se imprima, que lo hace un obispo. Estamos hablando de un libro católico, para Condorito no, pues. Para un cómics no, para un libro católico sí. Todo libro católico necesita el Nilosta y el imprimatur. Bien, entonces vamos con las preguntas ahora de la clase 7, ¿ya? Preguntas clase 7. Vamos con las preguntas de la clase 7. ¿Qué es el imprimatur? Es la orden de que se imprima, que la da el obispo cuando ha recibido el informe de alguien que ha revisado un libro y que indica nada observado, no hay errores, no hay herejías. Entonces vamos con las preguntas clase 7. Vamos con la clase 7 ya. Preguntas clase 7. Primera pregunta de Estefano, de aquí mi salud y bendición. ¿Consultar con el magisterio es un acto de fe no racional? A ver, 1. Magisterio. Consultar al magisterio es garantía de que no hay errores en la doctrina. Errores en la doctrina. Eso es consultar al magisterio. No hay errores en la doctrina. El magisterio, cuando enseña, nos ayuda a que la doctrina sea segura, doctrina segura. Y por lo tanto, cuida nuestra fe. Cuida nuestra fe. El magisterio cuida nuestra fe. Por eso es importante preguntarnos, ¿qué dice el magisterio? ¿Qué dice el magisterio sobre el aborto? Que es un pecado grave, que es un acto intrínsecamente malo, pero al mismo tiempo el magisterio dice que la misericordia de Dios es infinita y aquel que ha cometido ese pecado, que se confiese y el Señor le va a perdonar, pero también tiene que sanar esas heridas. Por ejemplo, poniéndose al servicio de la defensa de la vida, etc. Entonces el magisterio nos da una doctrina segura y nos da también pautas para la acción. Isabelita Abad, desde aquí mi bendición, saludo. Si se especula desde la visión teológica, ¿cuándo se define si es verdad por el magisterio? A ver, hemos dicho los momentos de la teología, ¿no? Momentos de la teología.
¿Se acuerdan o no? Los momentos de la teología. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya no se acuerdan, ¿ah? Son dos. El momento positivo, ¿no? Que vamos a la Sagrada Escritura, vamos a la tradición y vamos al magisterio. Y el momento especulativo. ¿No? El momento especulativo, que es la reflexión teológica. De la pregunta de nuestra hermana es, en esta parte, en el especulativo, en el punto especulativo, ¿cuál es la intervención del magisterio? Esto de acá debe estar en armonía con el magisterio. No puede ser algo que esté en contra del magisterio. Tiene que estar en armonía con el magisterio. Y al mismo tiempo el magisterio explica correctamente la palabra de Dios que está acá en la Escritura y en la tradición. ¿Ya? Entonces, esta reflexión no es algo que está desconectado de lo anterior, no. Estos son los ladrillos y a partir de esos ladrillos el teólogo construye. Por lo tanto, su reflexión debe estar en armonía con el magisterio. Dani Dongo, desde aquí mi salud y bendición. Padre, si se rompe una imagen y ya no la queremos reparar, ¿qué se hace? Bien, esta pregunta está en varias personas. Por ejemplo, nuestra hermana Carla de Quevedo, desde aquí mi salud y bendición. Padre, cuando una imagen se ha quebrado y está bendecida, ¿qué se hace? ¿Se entierra? Nuestra hermana Virginia Sánchez, desde aquí mi salud y bendición para nuestra hermana Virginia, nuestra hermana Vicky. ¿Y qué puedo hacer con estampas y hojas dominicales? Nuestra hermana Magali Mendoza, desde aquí mi salud y bendición. Padre, si tengo una imagen de la Virgen, se cayó y se rompió su cabecita, pero no está bien. Bueno, hermana, si ya no puedes arreglarla, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. Bien, aquí entonces vamos a responder a varias, ¿no? 3. Imágenes sagradas. Objetos sagrados. Deteriorados. ¿No? Cuando están deteriorados, ¿no? ¿Qué hacer? No se botan a la basura, no se botan. Son objetos sagrados, no se botan a la basura. ¿No? Se pueden quemar, sí se queman, pero las cenizas hay que enterrarlas, se entierran, o completo también se puede enterrar. Por ejemplo, una imagen sagrada. Aquí tengo estas imágenes sagradas, por ejemplo, bien bonitas, que tengo que estoy dando a la gente que viene a confesarse de previo. Ya saben, ¿ah? ¿Qué pasa si está deteriorado? No lo voy a arrugar y botar a la basura, porque es algo sagrado, está bendecido además. Entonces lo quemo, las cenizas se echan en una maceta o lo entierro. Hay que respetar los objetos sagrados. Y lo mismo lo que están deteriorados, las imágenes de yeso, etc. Por ejemplo, algunos lo chancan, se chanca, y todos el polvito, los restos se pueden poner en una bolsita y enterrarlos también, como una manera de respeto, ¿ya? Me estoy acordando de algo que pasó en Abancay, me contaba un sacerdote que el obispo estaba bendiciendo a la gente y estaba con su agua bendita y con su hisopo. El hisopo es como una especie de martillito donde se echa el agua, ¿no? Y el agua llega a la gente. Y dice este sacerdote que se le acercó una niñita
con su cuisito y el obispo calculó mal, ¡plin! Y le dio la cabecita al cuisito y lo mató. Imagínense, se quedó llorando la niña, pobrecita, ¿no? Esas cosas pasan también a veces. Ahora, ¿qué hace con el cuisito? Estaba bendito, que se lo coma nomás, pues, caballero, ¿no? Cuy chactado, ¿ya? Bien. Siguiente pregunta. De Monseñor Nicolás Vicente. Mucho nivel, ¿ah? Pregunta Nicolás Vicente. Padre, ¿se veneran a los hijos de Dios? ¿Quiénes son los venerables? Buena pregunta, Nicolás Vicente, buena pregunta. Vamos con la cuarta pregunta. Tú eres mi candidato a cardenal, hermano. Bien. Entonces, pregunta Nicolás Vicente que hable de los siervos, los venerables. Bien, entonces, pregunta este muchacho a quien felicito porque todos los días reza el rosario. Ánimo, Nicolás Vicente, también tú, Matías, ánimo. Pregunta 4. Vamos a poner así, a ver, para responderte. Vamos a poner lo siguiente. Camino a los altares. ¿Cuál es el camino a los altares? ¿No? La iglesia, con seriedad y rigor, estudia la vida del candidato. Estudia la vida del candidato. Estudia la vida del candidato. Y hay un proceso. Primer proceso, se forma una comisión donde hay sacerdotes, laicos, incluso puede haber ateos para cuestiones científicas, ¿no? Un médico ateo puede haber, por ejemplo, porque la iglesia es imparcial. Entonces hay un proceso. El primer paso es el que se considera siervo de Dios. Primer paso, se estudia y hay indicios de santidad, siervo de Dios. Por ejemplo, Nicolás, cuando de acá a 80 años te mueras, abrimos tu proceso, hermano. Entonces se forma una comisión y se estudia la vida de Nicolás Vicente. Entonces van a testificar que a tus 14 años o 13, no me acuerdo ahorita cuántos años tienes, rezabas el rosario todos los días. Mantenías viva la capilla de Nuestra Señora Medalla Milagrosa. Se estudia tu vida con seriedad y se te declara siervo de Dios. Y luego se sigue investigando para ver si han tenido las virtudes en grado heroico, la fe, la esperanza, la caridad, y se te declara venerable. Venerable, porque has practicado las virtudes en grado heroico. Por ejemplo, no hacías renegar a tu mamá y eras obediente a hacer tus tareas. Virtudes en grado heroico. Y luego se busca un milagro. Se busca un milagro. Es Dios quien hace los milagros, por si acaso. Dios, con la intercesión de quienes han vivido santamente, la intercesión, pero Dios es el que hace el milagro. Entonces, viene y se declara venerable. Para ello tiene que haber un milagro. Y luego se canoniza. Para ello tiene que haber otro milagro. Diferente. Y además, después de la beatificación, canonización. Y entonces, se sigue este camino donde se investiga con seriedad y rigor a quien va a cambiar los altares. Inclusive hay alguien que se llama el abogado del diablo, es decir, hay alguien que se va a dedicar a buscar los defectos, si ha habido algo raro, si ha habido algo en contra de la santidad. Por ejemplo, cuando
se abrió el proceso de canonización de San Pío X, el abogado del diablo, que repito, es alguien que está buscando siempre lo malo, porque hay que buscar lo objetivo, no todo es color de rosa. Puso dos objeciones en la vida de San Pío X. Primero, que fumaba. Y segundo, que un día le metió una cachetada a su hermana. Entonces él decía, alguien que fuma y que le pegó a su hermana no puede ser santo. Sin embargo, para que vean ustedes que los santos han sido también, como tú y como yo, de barro, y han tenido sus miserias, la comisión más bien le dio la vuelta a esas dos objeciones. Número uno, fumaba, sí, fumaba cuando era sacerdote. Pero cuando lo nombran obispo, dejó de fumar, hizo el sacrificio de dejar de fumar, lo cual fue punto a favor. Dejó de fumar para no gastar en tabaco, etc. Además que fumar en sí mismo no es pecado, por si acaso. Otra cosa son los vicios de fumarte una cajetilla o cajetillas. Pero si te fumas un cigarro, no es pecado. No hagamos pecado de no hay pecado, ¿ya? Bien. Número 2, la cachetada a su hermana. Eso sí fue verdad, le metió una cachetada a su hermana, pero luego le pidió perdón. Entonces, los santos también han tenido sus fallas, pero han sido humildes y han sabido también pedir perdón, reconocer sus errores. Eso también es a favor de San Pío X, que reconoció su error y fue y le pidió perdón a su hermana. ¿Por qué le metió una cachetada? Porque la hermana un día se estaba quejando de que le dolía la muela. Y él le dice, tanto te quejas, pareces una niña. Y a los días, a él le comenzó a doler la muela. Y la hermana le dice, y comenzó a quejarse, ¿no? Tanto te quejas, pareces una niña. Y ¡plin! Le metió una cachetada. Y eso el abogado del diablo lo tomó para decir que no tenía que ser canonizado. Sin embargo, se estudió su vida y se vio como él se humilló y le pidió perdón a su hermano. ¿Ya? Bien. Entonces, estimado Nicolás Vicente, ánimo, que tú vas a recorrer todos estos pasos. Y de acá a 200 años vamos a tener a San Nicolás Vicente, el santo de los sándwiches, ¿ya? Bien. Nuestra hermana Alicia Francisca Delgado, de aquí mi oración y bendición. Padre, muchas personas le tienen más fe a los santos. ¿No tendríamos que tener más fe en nuestro Padre Dios, en el Hijo del Espíritu Santo? Claro que sí, hermana. Vamos a poner esto acá muy claro. La fe. La fe es teologal. Es decir, se orienta a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe se orienta a Dios, en primer lugar a Dios, que quede claro. La fe es teologal, la fe es trinitaria. Ahora nosotros decimos, por ejemplo, ¿no? Creo en María, podemos decir, ¿no? Creo en María. Podemos decir, creo en la iglesia, también. Creo en los santos, también, se puede decir. Podemos decir, claro, pero estrictamente hablando, se orienta a Dios, solo a Dios, estrictamente hablando. Cuando decimos creo en María, estamos diciendo que creo que María es obra maestra de Dios y me lleva a Dios. Y me lleva a Dios. Cuando digo creo en la iglesia, estoy diciendo creo que la iglesia viene de Dios. Cuando digo creo en los santos, estoy diciendo que creo que son los amigos de Dios que me llevan a Dios. Por lo tanto, fíjense, Dios es lo más importante.
La fe es teologal, la fe se orienta a Dios, la fe es trinitaria, la fe es una entrega total de todo nuestro ser a Dios. ¿Podemos decir creo en María? Claro que sí, creo que María es obra maestra de Dios y me lleva a Dios. ¿Creo en la iglesia? Claro que sí, creo que la iglesia viene de Dios y por eso es indestructible. ¿Creo en los santos? Sí se puede decir. Creo que son los amigos de Dios y que me llevan a Dios. Pero en primer lugar, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, vamos con la siguiente pregunta de nuestra hermana Teresa Agapito Manco. Desde aquí mi saludo y bendición. Ella habla sobre las imágenes. Padre, ¿qué respuesta se les da a los protestantes sobre las imágenes? Algo sintético. Gracias, hermana, que voy a ser sintético porque ya tengo hambre y quiero irme a tomar mi cena. Tranquila. Muy bien. Bien, vamos terminando. Todavía hay preguntas. Vamos a tener otra clase más, ¿ya? Porque hay más preguntas. Aquí todavía está la pregunta de la presidenta de la Legión de María, nuestra hermana Lía La Rosa, que está preguntando sobre el infierno. Eso ya lo hablaremos la próxima semana. En fin, hay más preguntas. También de la arquitecta Beatriz Oroguren, de nuestra hermana también Fabiana Acero, etc. Entonces vamos a responder dos preguntas más, ¿ya? Porque ya es tarde y ustedes tienen hambre, sobre todo tienen hambre de Dios, ¿no? Pero además también quieren tomar su sopita guantán. Así que vamos a ir terminando con el número 6. Hay muchas preguntas y he tratado de ir respondiéndolas con calma. Lo importante es que queden claras las cosas, ¿ya? Bien. Nuestra hermana Teresa Agapito Manco pregunta sobre las imágenes sagradas. ¿No? Imágenes sagradas. Entonces, hay que ir a los textos bíblicos. Textos bíblicos. Por ejemplo, Éxodo 25, 17 al 18. Aquí se dice que Dios mandó a Moisés que haga dos querubines, ¿no? Dos ángeles. Por lo tanto, no está prohibido hacer imágenes. No está prohibido hacer imágenes. De ninguna manera, no está prohibido. Fíjense que si ustedes leen el libro de Números 21, 4 al 9, aquí está, ¿no?, la serpiente de bronce. Por lo tanto, tampoco está prohibido hacer imágenes, porque Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la coloque en lo alto, ¿no? Si ustedes leen Colosenses 1:15, aquí se dice que Cristo es la imagen del Padre, ¿no? La imagen del Padre, ¿no? La imagen del Padre. Entonces, no está prohibido hacer imágenes. Se prohíbe, ¿no?, adorar las imágenes. Se prohíbe adorar las imágenes, ¿no? Esa es la prohibición que hay en Éxodo 21 al 4. No te hagas
imagen de lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, lo que hay en el mar, no te postres, es decir, no te vuelvas un idólatra, no te vuelvas un idólatra, no adores las imágenes, pero no se dice no hagas imágenes. Se pueden hacer imágenes, eso está en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento el fundamento es Jesús, que es imagen del Padre. Cristo tiene un rostro, unas manos, se le puede quitar. Entonces, las imágenes sagradas se veneran, no se adoran. Son representaciones que nos ayudan a orar y a tener presencia de Dios. Nos ayudan a orar y a tener presencia de Dios. Ver una imagen nos ayuda a orar. Es una representación de Jesús, la Virgen, los santos, y nos ayuda a tener presencia de Dios. Las imágenes nos ayudan a sentirnos vistos por Dios, por Jesús, por la Virgen, por los santos. Las imágenes en la vida humana ayudan. Cuando me encuentro con taxistas evangélicos que siempre me sacan de este tema, yo les digo: oye, Chocho, yo he tomado tu taxi porque he visto encima de tu tipo, encima de tu Volkswagen, una imagen que dice taxi. Hay una imagen que dice taxi. Gracias a esa imagen que dice taxi, te estoy tomando tu taxi, te estoy pagando tus 10 soles. Fíjate, gracias a esa imagen. Es una imagen que nos ayuda. Lo mismo pasa en lo que son las imágenes sagradas, nos ayudan, nos llevan a, así como esa imagen taxi me ha llevado a tomar un taxi, una imagen me lleva ¿a qué? A hablar con Dios, con la Virgen, etc. Queridos hermanos, ahí lo vamos a dejar. Vamos a tener una clase más de preguntas y ahí les voy a explicar cómo va a ser el examen, que va a ser virtual. Y lo importante es que ustedes aprueben el examen del juicio particular y se vayan al cielo sin pasar por el purgatorio, ¿ya? Bien, muchas gracias por su paciencia. Todavía hay más preguntas que voy a tratar de responder. Sería el próximo jueves, porque el próximo martes es 28 de julio. Por ser 28 de julio, vamos a dar un día de asueto para que celebren como tiene que ser el Día de la Patria. Así que sería el próximo jueves. Y de esa manera cerramos este primer curso. El siguiente curso, ya les adelanto, Dios mediante, va a ser el curso de Trinidad. Ahí sí tienen que tomar no 5 tazas de caldo de choro, sino 20 tazas de caldo de choro, porque ahí sí se van a mover 40.000 neuronas. Que tengan un bonito descanso. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor les bendiga, descansen bien, que no digo en paz porque algunos se asustan. Ánimo y hasta mañana a la misa de 7 de la mañana. Bendiciones.